Este tercer episodio me ha sorprendido a no poder más en todos sus aspectos. Recordemos que el anterior episodio fue impresionante con la presentación de Yuki como la hermana de Kuze, haciendo que pareciera difícil que el próximo episodio, es decir, este mismo, realmente pudiera llamar la atención tanto como lo ha hecho el anterior, porque vimos un episodio magnífico enfocado en Yuki que yo la tenía como la besto waifu del anime y en efecto es muy guay. Me ha salido 800.500 TikToks de ella, me he guardado todos aunque todos eran igual. Pero hemos visto un amago de trama que nos ha dejado con la sensación a medias. Para empezar, vimos como la trama parecía centrarse en la nueva personaje Masa, como bien hicieron en la semana anterior con Yuki, que era casi todo el episodio de ella, la cual realmente por lo visto no es la hermana de Alya-san, tras afirmar que aquí en Japón la tiene que llamar One-chan. Claramente dije a ver en qué profundizan en este personaje para entender su relación con Alya-san y por qué se llevan tan bien, aunque se intuye que será porque se conocen desde hace muchos años, ya que eso sí, ambas son rusas. Pero ella enseguida le pregunta a Alya-san por una persona que nadie se esperaría que pudiera abarcar tanto protagonismo en este episodio, y es Kuze, donde Masa le pregunta por este mismo y cómo le ha conocido tras ella no querer admitir que le gustaba, por lo que sorprendido pude ver cómo empezó la fría personalidad de Alya-san y cómo era ella en su pasado de pequeña. Cuando empezaron todos a hablar en ruso me quedé tan rayado diciendo por favor no me fastidies que este flashback va a ser largo, porque se me hacía muy raro y estaba deseando que volviera el japonés al anime, pero eso sí, presté mucha atención en la trama porque pudimos ver cómo Alya-san siempre era muy perfeccionista en todo y buscaba la mejor manera para ser la primera en las notas más altas del trabajo, mientras que los demás no querían tener la misma necesidad que ella buscaba en los objetivos que se ponían. Por ese motivo prefirió no ceñirse a nadie y seguir su propio camino, separada de los demás, ya que no acababan de agradarle los vagos y personas que no aspirasen a nada. De ahí el motivo por qué esta historia la está contando en este caso Alya por parte de Masa, que es quien la había preguntado, recordemos, porque claramente Kuze parece verse a primera vista que es bastante vago y creo que todo el mundo opina lo mismo viendo sus situaciones en clase. De hecho, creo que fue la primera impresión incluso de Alya-san, así que no entiende por qué a esta persona sí que le agrada a Alya, sabiendo lo muy en contra que está de este tipo de personas porque es el motivo por el que ella ha cambiado su personalidad. Tras volver al presente, se acercaba el festival cultural del instituto y Alya se encontraba en la misma situación del pasado, donde se pudo dar cuenta que en este lado del mundo las personas son iguales y no ven las cosas como ella lo hace, cosa que pudimos ver cómo iba a caer en el mismo bucle de la soledad al no querer aceptar a nadie en su vida por no complacerla de la misma forma en la que ella espera que lo hagan el resto de personas. Todo ello hasta que de repente se hace una grandísima entrada el mismísimo Kuze, donde tiene una aparición como un héroe que está a punto de salvar a alguien del vacío. Convenciéndola de que lo deje, no tiene sentido que se esfuerce tanto para hacer todo ella sola, y es completamente además sobre todo imposible, ya que claramente ese tiempo lo tiene que invertir en convencer a los demás para que colaboren, ya que tú no puedes hacerlo todo sola ni aunque quisieras. Y lógicamente ella se dio cuenta de que tenía toda la razón, las heridas que se estaba haciendo en los dedos y lo duro que está siendo esforzarse tanto para algo que tendría que hacerse entre 30 personas hace que sea desmotivador, y más aún tras caer en la negatividad. Por ello no sabía buscar a Alya-san una solución a lo que realmente le estaba mencionando Kuze, y por ese mismo motivo prefería pues tirar por la defensiva. Y tras ver espectaculares planos que desde luego me han parecido increíbles de la discusión, el estrés que estaba intentando soltar a Alya-san, dejando claro que era todo por su ego y que por ese motivo claramente puede entender de que el resto no lo vea como ella, pero que quiere que le comprendan a esta misma. Pero por suerte él demostró que no es un vago como siempre lo hace parecer ser, y es una persona inteligente que sabe cuándo tiene que actuar y además cómo hacerlo. Y en vez de ponerse a ayudar a Alya, decide aplicar el consejo que le ha dado y ha conseguido contactos y un objetivo para que se motiven los chicos de la clase por las buenas ideas que le parece a las chicas el poder trabajar más tiempo de noche en el festival, ya que es algo muy divertido y que seguramente pues es una ocasión que a ellas le encantarían, por lo que
ha conseguido que toda la clase se una y se esfuercen al máximo en conseguir la meta final. Claramente aquí yo me he quedado completamente impresionado, porque sin hacer literalmente nada para ayudar en el evento cultural ha hecho que todo el mundo quiera colaborar. Es como que ¿para qué lo voy a hacer yo si literalmente lo pueden hacer los demás? Pero en este caso tú proponiendo la solución para que todos quieran esforzarse en ello. Aquí pudimos ver la verdadera personalidad del protagonista, haciéndose mostrar una persona pasota que no tiene interés en nada, pero que cuando hace falta su ayuda, él consigue mover los hilos necesarios. ¿No os viene alguien realmente a la cabeza con este dato? ¿Como Ayano Kyuji? ¿Es el mismo tipo de persona tal vez? ¿Realmente veremos al protagonista actuar cuando de verdad sea necesario? Pues yo no lo sé porque no me he leído la novela ligera, pero son datos que quiero dejar caer, que parece aquí que estoy contando yo qué sé lo que. Pero da mucho esa sensación. Es por ello que no podía evitar quedarme completamente sorprendido cómo ha convencido a Aya de dejar de esforzarse tanto en vano para ella misma y ofrecer una solución de la que ella misma no quería admitir por ego, y se acaba yendo supuestamente molesta tras atacarle encima a la Kuze injustificadamente. Finalmente, en la fiesta del festival cultural, ella, siendo tan justa, acaba pidiendo perdón a Kuze y agradeciéndole el esfuerzo para que ella pudiera disfrutar y verlo de una forma diferente, ya que de lo contrario no hubiera disfrutado del momento que estaba presenciando ahora mismo. De hecho, le pidió bailar muchas veces, casi todo el puto mundo, y ella rechazó a todos, pero igualmente está disfrutando del evento. De ahí el nombre de la princesa de hielo, en lo que me ha hecho gracia que le ofenda a princesa y no prácticamente que te llamen hielo. Comprendo el punto de vista del que lo ve, pero creo que el otro tampoco es mucho peor. Desde luego estaba siendo un momento muy conmovedor cuando estaban en las escaleras, todo el rato hablando y viendo cómo el resto disfrutaban del evento nocturno, hasta que aparecen 3 sims pidiendo no solo que bailen con Alya-san, sino además también que salgan con ella. Y en plan de, ¿y estos pedazos de futuristas? Hasta que lógicamente vimos una actuación que para nada me esperaría del protagonista, ya que dije, seguro que le dirá lo típico de no la molestéis o vámonos a otro sitio. Pero ella diciendo que no sabe bailar, que no le interesa esto. El protagonista con sus 2 gigachats literalmente levanta a Alya-san y la lleva a bailar, y es como, no me lo puedo creer la decisión que acaba de tomar este hombre, que hasta ella misma prácticamente se ha quedado completamente sorprendida, y claramente acabó siendo un momento muy guay, además sobre todo retándola a que lo que ha dicho antes de que esto sería muy fácil para ella, que lo demostrase ahora. Hubiera sido increíble ver las personas reaccionar a ellos bailando, ya que por la popularidad que tiene Alya-san seguramente hubiera ocasionado tensión o curiosidad, pero sorprendentemente nadie ha dicho nada al respecto el día siguiente ni ese mismo momento. Y tras contar toda esta historia a Misa, dice lo mismo que pensábamos todos. Este es el comienzo de una comedia romántica sin dudarlo, a lo que obviamente ella por su ego nunca admitiría que es prácticamente verdad. Y tras este acontecimiento, cuando precisamente Kuze entra al consejo para ayudar con el trabajo de su hermana que no ha podido hacer ese día, se encuentra con Masa, la cual por lo visto pertenece a este mismo consejo estudiantil. Y tras conocerse, ella por lo visto acaba sorprendida por Kuze, y veremos si por su reacción respeta a Alya o decidirá aprovechar el momento para seguir su propio interés, porque por la cara lo ha llevado de compras y a una tienda de té, el cual ha tenido un final como muy raro, la verdad. ¿Qué te ha parecido a ti el episodio? A mí me ha parecido completísimo. Hemos visto a Masa un poco su relación con Alya y su personalidad tanto a comienzo como al final del episodio, el pasado de Alya, como se ha conocido Kuze y ella, y por último la inteligencia que ha dejado caer Kuze con sus actos de a lo Ayano Kyuji. De verdad que es completamente sorprendente y no puedo esperar a ver cómo nos sorprenderán la semana que viene. Por ese motivo, si te gustaría saber mi opinión al respecto, suscríbete y activa la campanita para ver la semana que viene un nuevo vídeo hablando sobre este impresionante anime. Recuerda también, sobre todo, activar la campanita para no saltarte ni un solo vídeo, ya sea de noticias de anime, tops de animes o reseñas como este mismo. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo recuerda, únete a mi
canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo, tanto del canal principal como del canal secundario, y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube, ni notificaciones de Discord, ni nada por el estilo. Solo con entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido, y así tenerlo todo como todo más ordenado. Y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobiske, que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir, una auténtica locura de noticias. Todas ellas las tendrás en mi canal de difusión, que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo con más y mejor contenido. Hasta la próxima.